la grandeza del Señor. Contempla a Dios, aleluya. Nos invita ese coro a contemplar al Señor que todo lo puede, al que todo lo hace, al que creó todas las cosas. Y vamos a ir a ese principio, al principio de todo, cuando el Señor creó todas las cosas. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Aleluya. Este versículo que tiene relación con la escritura que mencionó Gladys y que tiene relación con lo que cantamos hoy, en relación a la sabiduría de Dios, a la magnificencia de Dios, a la grandeza del Señor, nos dice que hay una profundidad en Dios que no se puede sondear, que no se puede medir, es insondable. No se puede medir. Este es el Dios al cual servimos. Este es el Dios al que adoramos. Son inescrutables sus caminos. Y dice esta escritura que nadie le aconsejó a él. Él no ha extraído consejo de ninguna parte. Él es autosuficiente. Él es el sabio de los sabios. Es el botánico de los botánicos, es el astrónomo de los astrónomos, es el científico de los científicos, es el más grande del universo. No hay otro como Él. Nuestro Dios es único. Gloria al nombre del Señor. Por eso le alabamos, por eso estamos aquí. Si no, no tendría sentido, si nuestro Dios sería medible, si nuestro Dios sería escrutable. Es inescrutable nuestro Dios. Amén. Es más grande que tu problema, es más grande que tu enfermedad, es más grande que tu adversidad, es más grande que tu tristeza. Nuestro Dios es grande, es grande. Aleluya, aleluya. Por eso se desprende de eso lo que continúa en el capítulo 12, ¿cierto? Esta invitación del Señor por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un proceso progresivo que se desprende de este entendimiento, de esta revelación de un Dios que es extremadamente grande. Esto nos lleva a nosotros a este culto racional, nos lleva a nosotros a esta entrega que involucra espíritu, alma y cuerpo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que el Señor nos ayude, porque la transformación de nuestra mente, la entrega de nuestro cuerpo, la consagración de nuestra voluntad, tiene que ver con el conocer a Dios. El conocer a Dios, su grandeza inescrutable. Aleluya. Lo insondable de su profundidad. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que el Señor nos restaure, hermanos. Nos ayude, porque nosotros vivimos muy a ras de suelo, vivimos muy en las circunstancias de este mundo, muy en el ahora, ¿no es cierto? Usted aterriza en Argentina y todo el mundo está preocupado, ¿cierto? De la economía, del dólar y de esto y del otro. Hay un montón de cosas, ¿cierto?, que nos preocupan. Y por ahí son válidas porque hay gente que realmente nos está pasándola mal. Y nosotros estuvimos en una zona de Buenos Aires mismo esta semana visitando Florencio Varela. Usted ve la miseria. Ahí sí usted ve la miseria. Ahí sí usted ve
ve gente necesitada. Hermanos, nosotros acá estamos en la gloria. Estamos bendecidos, estamos prosperados. El Señor nos ha coronado de favores. Gloria al Señor. Pero el ser humano es así. Se centra en el ahora, se centra en las pequeñas cosas. Como dije recién, nos enredamos en cosas de este mundo que son tan vanas, tan fugaces, tan sin sentido, como es el mundo de la política, como es todo esto de las elecciones, como si ahí está la perla de gran precio. Hermano, que el Señor nos ayude, porque nosotros hemos hallado la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Y deberíamos publicar estas cosas. Por ejemplo, estos versículos deberían ser publicados por nosotros. Usted que anda en las redes, no se enrede y publique escrituras como esta. ¿Usted conoce a este Dios? ¿Conoce a este Dios? ¿Y por qué no publica a este Dios en vez de publicar el nombre de algún hombre que le va a fallar? Que el Señor nos despierte, hermanos, para publicar el nombre que es sobre todo nombre y la grandeza de sus obras. Aleluya. Bendito es su nombre por siempre. Vamos, ahora sí. Génesis capítulo 1, versículo 1. Empecemos desde el principio. No sé si alguna vez leímos Génesis 1:1 en el culto, pero ¿será la primera vez? No lo sé, posiblemente. Pero empecemos ahí en esta meditación sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos, la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos, la responsabilidad de los hombres en sus hogares como jefes de familia, la responsabilidad de las madres como ayuda idónea en casa. Estas personas que Dios ha juntado para poder formar una familia. Hermanos, una familia es el diseño de Dios. Dice la Escritura entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo número 1 del capítulo número 1 de la Biblia establece el principio de todas las cosas. Esto es inamovible y esto es fundamental en la vida cristiana, pero es mucho más fundamental en este tiempo cuando hay diversidad de opiniones, diversidad de corrientes que quieren dejar a Dios fuera del plan humano, fuera de todo proyecto humano. Pero la Biblia establece aquí que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Aleluya. Esta palabra habla de un Dios que ha creado todo de la nada. Nosotros creemos que Dios, por la palabra de su poder, creó el mundo y el universo entero con su palabra. Y los elementos que usó fue la nada misma. Y alguien dijo, ¿y quién creó la nada? Y Dios creó la nada. O sea, Dios ha hecho todo. Ahora, explicarlo y entenderlo es imposible. Los grandes filósofos, los grandes pensadores de la antigüedad trataron de encontrarle la vuelta a esto, ¿cierto? Y algunos hasta se enloquecieron porque no pudieron encontrarle el sentido de la vida. Pero nosotros aceptamos esta verdad por la fe. Nosotros creemos que ha sido constituido el universo por la palabra de su poder. Aleluya, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué es que tomamos este versículo y esta escritura para hablar sobre la familia? Porque Dios empezó este proyecto y empezó creando todo con una finalidad, porque en el final del proyecto, en el último día de la creación, Dios iba a coronar la creación con la creación del hombre. Y por consecuencia, en la creación de la familia, por consecuencia, la creación de ese núcleo familiar. Por eso es importante que nosotros observemos y analicemos con detenimiento cómo es que Dios desarrolló este plan. Lo otro que nos muestra Génesis en el capítulo 1 es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros.
Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en nuestras vidas. Y dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó. Y Génesis es el libro de los comienzos. Génesis quiere decir comienzo. Entonces el capítulo 1 de Génesis nos muestra los comienzos de la historia, pero también nos muestra el plan de Dios para nosotros, lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, este versículo ha dado pie a muchas especulaciones, a muchas propuestas de pensadores y de estudiosos, cierto, que han querido llenar este espacio aquí, pero en realidad en la Escritura nosotros no encontramos fehacientemente un argumento que nos diga que las cosas fueron de determinada manera. Pero algunos dicen que este desorden es producido a causa de que el diablo, Satanás y sus ángeles habían sido arrojados, ¿cierto?, a la tierra y han producido este desorden. Pero esa especulación o esa teoría, diríamos así, no la vamos a analizar ni a considerar, porque lo que nos interesa es saber lo que dice esta Escritura. ¿Qué dice? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Así estaba nuestra vida cuando vinimos al Señor. Nuestra vida era un caos, era un desorden total, ¿cierto? El desorden produce este vacío de sentido, este sinsentido. Cuando usted tiene un desorden, es difícil de moverse en el desorden. Por eso dice que en ese desorden las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había una presencia de tinieblas que agravaban la situación, que hacían más serio el problema. Había una situación de oscuridad sobre la faz del abismo y la tierra desordenada, ¿cierto? Esto nos hace pensar en lo que nosotros tenemos que considerar también a la hora de pensar en nuestras familias, ¿no? Como nosotros somos llamados por Dios, somos llamados a entrar en el orden del Señor. Dios nos ha llamado para que salgamos del desorden y vengamos al orden del Señor. Hemos salido del vacío para entrar en ese llenamiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros estábamos desordenados, lejos de Dios, sin propósito, pero ahora nuestras vidas tienen un propósito. Hemos sido llenados de la presencia del Señor. Entonces, no es el propósito de Dios que nosotros estemos en desorden. No es el propósito del Señor que nosotros estemos en el vacío. El vacío siempre trae tinieblas, siempre trae oscuridad, siempre trae caos, porque donde hay oscuridad hay caos, donde hay tinieblas hay problemas. Que el Señor nos ayude. Pero el Espíritu también estaba presente. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El mover del Señor, el mover del Espíritu Santo nos trae esperanza, hermanos. Aunque haya oscuridad, aunque haya tinieblas, aunque parece que las cosas están perdidas y parece que a veces no hay salida y uno dice, pero acá no le encuentro la vuelta a esto, parece que no va a haber forma de encontrarle la vuelta, no hay salida. Pero el Espíritu de Dios ha comenzado a moverse. Dice aquí, sobre la faz de las aguas, en nuestras vidas, el Espíritu del Señor se está moviendo. En tu vida, el Señor se está moviendo. Él está obrando su obra perfecta. Gloria al nombre del Señor.
preparando el ambiente que va a ser propicio. Dios no podía poner en este caos, no podía poner al hombre. Dios no podía crear al hombre en este momento, porque Dios tenía que preparar el ambiente apropiado para que el hombre pudiera habitar, para que el hombre se pudiera proyectar, pudiera crecer, pudiera formar su familia. Era necesario que Dios intervenga. Gloria al nombre del Señor. Es necesario que Dios intervenga en nuestras vidas, que traiga orden. Aleluya. Yo tiendo al desorden. ¿Y usted cómo anda? Tendemos al desorden. Vio que cuando usted ordena algún lugar de su casa y que de pronto se empieza el caos, se empieza a juntar porquería, basura, qué sé yo, cosas innecesarias, y usted de pronto dice: el lunes voy a tirar todo lo que nos sirve, voy a acomodar todo, y voy a ordenar ese lugar que donde parece que todos tiran algo allá adentro, ¿no? Y usted decide hacerlo, y el día que usted hace eso y pone las cosas en orden y tira lo que hay que tirar y ordena y clasifica lo que hay que clasificar, ¿sabe qué? Parece que viene como un descanso. Uno dice: ¡ay, qué lindo! Parece que el lugar es otro, aunque es el mismo. Parece que incluso parece que se ha ampliado en sus dimensiones, aunque es el mismo espacio, ahora parece más grande. Hay como una expansión que se ha creado por causa del orden. Hermano, qué importante es el orden, ¿no? Es importante en mi vida, es importante en nuestras vidas, es importante en el hogar. Es importante en el hogar el orden. Escuché a un predicador que dijo que tenía 3 consignas, tres principios establecidos en su casa. En esta casa no se corre, en esta casa no se grita y en esta casa no se salta sobre los sillones. 3 amenes dijeron los que no tienen hijos. Y la otra no dijo nada. La que siempre la pastora habla por teléfono y yo escucho el griterío detrás. A ver, en esta casa no se grita, en esta casa no se corre, en esta casa no se salta sobre los sillones. Ya está hecho bolsa el sillón, ya no tiene recuperación. Pero si nosotros pusiéramos pequeñas consignas en nuestro hogar, las cosas cambiarían. Nuestros hijos tienen que aprender disciplina, tienen que aprender que el orden es una bendición de Dios, que donde hay orden hay bendición, que donde hay orden todo se puede hacer más fácil. Si usted tiene una casa que es un caos, no se sabe si la cocina es la cocina, es un basurero, el tarro de la basura es una porquería. Hermano, a veces yo veo tarros de basura en ciertos lugares que parecen más basura que la basura. Entonces tengo que explicarle que el tarro de basura es para la basura, que no es una basura en sí misma. Los chicos quieren hacer los deberes y la mesa es un chiquero. No hay dónde apoyar un cuaderno. Entonces los chicos dicen: en vez de hacer la tarea me voy a jugar afuera. Entonces, mire cuántos detalles importantes pueden hacer a que su hijo tenga un ambiente apropiado y en ese ambiente de orden pueda incluso ser más eficiente en el estudio. ¿Qué le parece? Amén. 3 dijeron amén, los otros dicen: hacelo vos. El Señor nos ayude. El orden es importante, por eso Dios viene a poner las cosas en orden. El Espíritu del Señor se empieza a mover. El Espíritu del Señor se empieza a mover. Se empiezan a mover prioridades. Se empiezan a mover relaciones también que tenemos, ¿cierto? Hay personas que cuando se convirtieron al Señor tuvieron que quemar cosas, tuvieron que tirar cosas porque estaban contaminadas, porque tenían un contenido que no era apropiado, literatura, ropa, un montón de cosas que gente ha tenido que a veces hasta quemarla porque dice: si no la quemo capaz que la voy a buscar de vuelta. Entonces las quema o las destruye para nunca más echar mano de eso. Hermano, cuando el Espíritu del Señor empieza a obrar, el orden viene.
Si el orden no está viniendo, entonces algo está pasando. Algo está pasando. Gloria al Señor. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios primero es creador. ¿Cómo es Dios? Creador. Él crea lo que no hay. Él puede crear hoy mismo. Él no deja de tener esa facultad, esa habilidad de ser un Dios creativo. Él crea. Pero lo segundo que vemos aquí es que Dios habla. Dios habla. Y un día le tuvieron que enseñar a Samuel, ¿se acuerdan? Cuando era chiquito, estaba en la casa del Señor allá, durmiendo, y empezó a escuchar una voz que le llamaba Samuel. Y él pensó que era el viejo Elí que le estaba llamando. Pero el viejo Elí, aunque había perdido muchas cosas, todavía se acordaba de que a Dios había que responderle, que Dios habla. Hermano, es una tremenda bendición saber que Dios hoy todavía habla. Aleluya, Dios habla. La pregunta es, ¿hoy hablaste con Él? Porque Dios habla. Y dice esta escritura que cuando Dios habla, Dios crea cosas. Su palabra es creativa. La voz de Dios es creativa. La voz de Dios no es cualquier voz, es una voz potente. Es una voz como estruendo de muchas aguas, dice la escritura, que puede crear, aleluya, en un segundo, en un milisegundo, crear lo que no hay. Y dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y fue la luz. La luz es un elemento tan importante en la existencia nuestra, en la existencia del ser humano. Si nosotros no tuviéramos luz, aunque tenemos visión, seríamos ciegos. Porque lo que nos da la facultad de ver justamente es la luz. La luz hace que nuestros ojos que ven puedan ver. Porque sin luz, aún viendo, no veríamos. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que Él era la luz de los hombres. Él es la luz de los hombres. La luz, hermanos, es de vital importancia. Eso lo puede decir, bueno, alguien que hace fotografía. La fotografía tiene que ver justamente con ese pequeño momento de luz que imprime, ¿cierto?, esa imagen. Ese pequeño momento, la luz es de vital importancia. Entonces Dios crea primero lo que va a darle sentido a la existencia del ser humano. Y vio Dios que la luz otra vez era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separa. Dios crea, Dios habla, Dios separa. Dios separa. Hermanos, si nosotros queremos tener una vida edificante, una vida constructiva, un hogar para Dios, nosotros también, como Dios, hemos sido llamados a separar. Separar. Dice acá la Escritura que Dios, que creó la luz, no dejó las cosas así. Hizo una separación. Una separación. Que el Señor nos ayude. Es una cosa que nos cuesta bastante poner punto final a ciertas cosas. Nos cuesta cortar con ciertas amistades, nos cuesta cortar con ciertos hábitos, nos cuesta cortar, luchamos con ciertas cosas y parece que nos vencen, pero que el Señor nos ayude, porque esta Escritura nos muestra a un Dios que hace separación, pone las cosas en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y el Señor también nos llama a nosotros a hacer eso, a vivir constantemente, evaluando por dónde estamos caminando, qué estamos haciendo, qué estamos leyendo, qué estamos mirando, con quién estamos conversando, con quién compartimos nuestra vida, con quién compartimos nuestro tiempo. Todo eso es importante a la hora de querer llegar al final de la historia de la cual estamos observando, porque el final de esta historia es la productividad, es ser fructíferos, es sojuzgar la tierra, es señorear, es dominar sobre todo. Ese es el fin de la historia.
Pero para llegar a ese fin de la historia, nosotros tenemos que transitar por todo este proceso al cual somos invitados por el Señor. Dice esta escritura entonces que Dios vio que la luz era buena. ¿Cómo era? Buena. No dijo que era linda, no dijo que era hermosa, sino dijo es buena. Es buena, le dio un calificativo, una aprobación. Dios mismo aprobó lo que había hecho. Y dice que separó entonces y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Empezó a correr el tiempo. Ahí fue el momento cuando empezó a transcurrir el tiempo, porque hasta ese momento no había tiempo. Dios vive en la eternidad, Él habita en la eternidad, Él no tiene horario, Él no tiene la medición de tiempo que tenemos nosotros. Pero en este momento comienza a medirse el tiempo, porque dice que al hacer esta separación, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Empezó entonces el tiempo. El tiempo es un diseño de Dios. El tiempo es algo que nosotros tenemos que valorar, tenemos que capitalizar, tenemos que usar bien el tiempo, hermano. No podemos malgastar el tiempo. Estamos en un tiempo justamente de la historia de la humanidad donde se malgasta mucho el tiempo, se pierde tiempo en nada. Si nosotros aprovecháramos el tiempo que perdemos, podríamos ser ya profesionales en muchas áreas, podríamos estar, como ya les he dicho otras veces, hablando un montón de idiomas, porque si usáramos todo ese tiempo que estamos ahí con el celular en la mano y hablando tonteras y perdiendo tiempo, ya seríamos doctores en alguna cosa o ya estaríamos hablando varios idiomas. Que el Señor nos ayude. No lo digo yo, eso lo dicen los sociólogos. Dicen, si la gente usaría todos esos minutos sumados, esos minutos nostálgicos, algunos que están ahí con la mamá, no sé qué cosa, ¿cierto? Perdiendo el tiempo y dedicaran a estudiar algo. Hay en este momento en las redes o en internet o donde sea, hay abundancia de recursos, incluso en lo que es el estudio de la palabra, que uno podría capitalizar y podría crecer en muchas áreas. Que el Señor nos ayude a nosotros a aprender a usar bien el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Somos tendientes a perder tiempo más que a aprovechar el tiempo. Y más como estamos en un tiempo del auge del ocio, ¿cierto? Y de ver, tener mucha información visual, mucho ataque visual, entonces podemos pasar mucho tiempo. Dice luego la Escritura, en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué dice el Señor? Haya expansión. Expansión es importante, un espacio es importante. Es importante, ahora aplicándolo esto a nuestra familia, es importante cuando ya formamos una familia, cuando estamos teniendo hijos, es importante que nuestros hijos tengan su espacio, tengan su habitación. Eso es expansión, eso es tener las cosas en orden. Dios es el Dios que crea la expansión. Dios es el que pone las cosas en orden. No es lo mismo tener 6 o 7 chicos amontonados en un cuarto a que cada uno tenga su cuarto, tenga su espacio, aunque sea de 2 por 2. Pero ese es un lugar que para él es una cancha de fútbol, más que quizás si estuviera en un gran salón viviendo con todos sus hermanos. Por eso expansión es importante.
Dios nos ha llamado a nosotros a no a vivir en estrechez, no a vivir en aprietos. El enemigo nos quiere tener en aprietos, nos quiere tener reducidos, nos quiere tener en angustia, nos quiere tener acongojados, angustiados. Pero hermanos, Dios nos llamó a vivir en expansión, no a vivir bajo el yugo de la opresión del enemigo. Oh, que el Señor nos ayude, que el Señor traiga libertad a nuestras vidas. Amén, aleluya. Entonces, no solo hay espacio, pero ahora el Señor crea la expansión. Una expansión, cierto, que no tiene límites. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dios está preparando un ambiente. Dios está preparando las cosas porque va a crear a un hombre. Va a crear a una mujer que van a tener hijos y que van a vivir en este ambiente. Entonces Dios empieza a poner las cosas en su lugar. Gloria al Señor. Es una lección para nosotros, hermanos, porque usted nunca empieza la construcción de su casa poniendo primero los sillones y después las mesas, y alguien pasa por la vereda y dice, ¿qué estás haciendo? No, yo voy a construir la casa, ya puse los sillones y la mesa, dice la heladera. No, usted empieza por el principio, empieza a levantar, ¿cierto? Lo que hay que levantar, y luego después al final pone los muebles y pone todo lo que hay que poner. Así está haciendo Dios. En esta escritura lo vemos a Dios trabajando, obrando en favor de nosotros y enseñando también a nosotros lo que Él iba a hacer con nosotros, que nos iba a sacar de la opresión del enemigo, que nos iba a sacar de vivir en estrechez, que nos iba a sacar de vivir aprisionados, oprimidos, angustiados por el enemigo, y nos iba a sacar a libertad, que nos iba a sacar a esta libertad, que es la verdadera libertad que Él ha comprado por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Ya ahí empieza a tomar, diríamos así, la línea recta hacia lo que Dios iba a hacer, porque este era el elemento que Dios iba a usar para formar al hombre. La tierra seca, esta tierra que iba a ser el lugar donde el hombre iba a poder vivir, donde iba a poder cultivar, donde iba a poder trabajar, donde iba a poder proyectarse. Dios hace separación, crea la expansión, separa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Dice, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Bueno, hasta aquí Dios ha hecho un orden, diríamos así, el macro ordenamiento de todas las cosas. Desde el universo, desde las estrellas, desde todo aquello que tiene que ver con la inmensidad, porque ahora después va a crear, ¿cierto?, todo lo demás. Pero ha hecho todo un ordenamiento inicial, ¿cierto?, en la grandeza de su poder y en la grandeza también de lo que Él estaba haciendo. Entonces, después de esto, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra, como lo dijo Dios, hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora Dios empieza a obrar en lo micro, diríamos así. Ya no en lo macro, ¿cierto? En las grandes extensiones del universo. Ahora va a la ADN de las cosas. Va a la semilla. Va a aquello que iba a darle identidad a las plantas y que le iba a dar productividad.
iban a dar frutos, iba a generar, ¿cierto?, una riqueza de frutos para que el hombre que iba a ser puesto después ahí en la tierra disfrute de todas estas bendiciones. Dios dispuso todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Aleluya, Dios creó todo y fue organizando todo de tal manera que las cosas sean de esta forma, según su género. Dice la Escritura, la hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Cada cosa en su lugar. No es un desarrollo, una evolución de millones de años, ¿cierto? Como dicen los evolucionistas, y que luego después de evolucionar y de pasar por diferentes periodos, entonces llega a una productividad. No, esto es lo que Dios determinó. Este es el diseño de Dios. Este es el orden de Dios. El orden ahora en lo interno. Y esto también nos habla de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Él iba a implantar en nosotros su vida. Él iba a implantar en nosotros esta virtud de poder ser fructíferos. Esta virtud iba a ser implantada en nosotros y Dios empieza a mostrar lo que Él iba a hacer con el hombre también, que también le iba a dar esta virtud, solo que hasta ahora Dios estaba creando vida, ¿cierto? Pero no la vida, no era vida de Dios, esa vida misma de Dios, sino que era la vida biológica, esta vida que viene de, ¿cierto?, de no tener esa conciencia de Dios. Pero Dios estaba yendo hacia la culminación de su creación. Estaba yendo hacia eso. Y mientras tanto, entonces iba creando esta vida que iba a ser el sustento de la vida de Adán, de Eva y de toda su descendencia. Gloria al nombre del Señor. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Aleluya. Y las puso Dios en aquella expansión que había hecho anteriormente de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ahora Dios, en esa expansión que había hecho, ahora crea todo esto y empieza a poner, ¿cierto? Y con detalle dice la Escritura aquí que pone estas lumbreras, las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Para alumbrar sobre la tierra. Y dice el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de ¿qué? De señales para las estaciones, para días y años. Gloria al nombre del Señor. Dios empieza a poner todas las cosas en orden, todas las cosas en orden, para que el hombre cuando venga a este ambiente, encuentre un ambiente completamente apropiado y que no haya ninguna razón para que él no pueda no solamente sobrevivir, sino para que pueda extenderse, pueda ensancharse, pueda multiplicarse y pueda señorear sobre todas estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Y ya empieza el Señor hablando aquí en su palabra sobre esta expresión, señorear. Dice, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Había entonces ahora no solamente un sentido de vida, un sentido,
disfrute de la luz y de toda la expansión que Dios había hecho, pero Dios ya empieza a hablar de señorear. Ese es el punto culminante de lo que Dios quería hacer con nosotros también, ponernos en un lugar de autoridad, en un lugar de señorío, en un lugar donde nosotros podíamos disponer de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Dios pone estas lumbreras para que señoreen, una en el día y la otra en la noche. Y fue, dice, la tarde y la mañana, el día cuarto, y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que Dios hizo es bueno. ¿De qué nos habla esa expresión de que Dios vio que era bueno? Nos habla de que Dios es bueno y que todo lo que Dios hace es bueno, y todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Nada de lo que Dios hace es para mal, aun cuando nos pone límites, aun cuando nos pone separación y división entre una cosa y la otra. Cuando Dios dice esto no, esto sí, Dios está haciendo algo que es bueno para nosotros. Lo que nosotros descubrimos en este primer capítulo de la Biblia es que nosotros estamos adorando a un Dios bueno, a un Dios bueno. Dice la Escritura que aún en la angustia, aún en el dolor, aún en la enfermedad, Job dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, en otras palabras, él dijo: Dios es bueno. Lo que Dios hace está bien. Si es para dolor, está bien. Si es para que yo me goce, está bien. Si es una enfermedad, está bien. Él aceptó el propósito, el plan de Dios. Hermanos, nosotros adoramos a un Dios bueno, a un Dios bueno. Fue lo primero que la serpiente atacó. Fue lo primero que la serpiente atacó cuando vino a sembrar duda en el corazón de Eva, en el corazón de Adán, queriendo hacerles creer que Dios no es bueno o no es tan bueno como parece, que Dios no es tan bueno como parece y que Dios no quiere lo bueno para ti, no te quiere dejar hacer lo que vos querés, no quiere que vos logres lo que querés lograr. Dios no quiere que seas como Él, Dios no quiere que crezcas, Dios no quiere que te expandas. Eso fue el intento de la serpiente cuando viene a hablar con Eva. Quiere sembrar una semilla de duda para que Eva y Adán piensen que Dios es un Dios egoísta, que Él es el único que quiere ser grande, que el único que quiere señorear sobre todo y que no quiere que yo me desarrolle, que yo alcance lo que yo quiero alcanzar. La serpiente siempre quiere sembrar esa duda, pero nosotros entendemos por la palabra que nosotros adoramos a un Dios bueno. Dios es bueno y Dios hizo que entonces toda esta creación sea una creación fructífera, sea una creación que produzca, que se multiplique. Todo esto, hermanos, todo esto estaba siendo hecho para beneficio del ser humano. Todo esto Dios lo estaba gestando para que luego cuando Adán llegue a ese lugar, llegue con toda provisión, con toda abundancia, como le pasó al pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Dice que ellos habitaron casas que no edificaron, cosecharon de lo que no habían sembrado, disfrutaron de todo bien de la tierra por causa del llamamiento del Señor. Así nosotros hemos sido llamados por el Señor, hermanos, para disfrutar de las bendiciones del Señor, de los beneficios del Señor,
Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos. No dudes que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te va a sacar en victoria. Dios te va a sacar adelante. No dudes del favor del Señor. No pongas en duda el propósito del Señor. No le atribuyas a Dios despropósito alguno. Dale al Señor la gloria debida a su nombre. Dice que Dios los bendijo. Los bendijo. Aleluya. Bendijo a su creación. Bendijo a estos seres vivientes, no sé, peces, tanta variedad, ¿cierto? Del mar, tanta variedad, ¿cierto? De aves, tanta variedad. Dios bendijo. Dios es un Dios que bendice. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No nos ha llamado el Señor para maldición. Nos ha llamado el Señor a bendición. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Multiplíquense las aves en la tierra. Aleluya. Cuánta abundancia que hizo el Señor. Cuánta provisión. Lo que Dios estaba preparando para el ser humano. Abundancia y sobreabundancia. Abundancia pero inimaginable, porque dice: produzca la tierra seres vivientes según su género, a bestias, serpientes, animales de la tierra, todo tipo de animales que se multipliquen, que llenen la tierra, porque Dios estaba llegando al final de su proyecto. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Nosotros no creemos en la evolución, nosotros no creemos en la selección de las especies, nosotros creemos en un Dios que creó cada cosa, que creó cada animal, cada ave, ¿cierto? Cada uno de estos animales y aves creados por Dios según su género, según su especie. No es que evolucionaron las especies y luego después, diríamos así, como dice la teoría, por selección natural, se ambientaron a ciertos ambientes y desarrollaron ciertas capacidades para poder sobrevivir en esos ambientes. No, nosotros creemos que Dios creó cada animal, cada pez, cada ave, las creó con las virtudes que tienen hoy para que pueda habitar en el lugar que Dios les puso. El oso polar en el polo, ¿cierto? No, él no puso un camello allá en el polo, puso el camello en el desierto. Dios ha hecho todas las cosas en orden. Gloria al nombre del Señor. Entonces, terminemos aquí. Entonces dijo Dios: ahora sí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Bueno, finalmente Dios llega a la culminación de todo este proceso de creación, de todo este proceso donde el hombre iba a habitar, donde el hombre se iba a desarrollar, donde el hombre iba a desarrollar su familia. Un ambiente lleno de provisión, lleno de la bendición de Dios. Ahora estaba en las manos del hombre el hacer las cosas bien, el hacer las cosas como tenía que hacerlas. Dios le dio al hombre autoridad, le dio señorío sobre todo lo que
Él creó, pero lo más grande que le dio fue su imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. A ningún animal, a ningún otro ser creado, a ninguna estrella, a ninguna constelación, nada del universo, de ninguna, por poderoso que sea el animal, nunca dijo Dios, hagamos a este animal a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Amén. No desciende del mono, aunque a veces, ¿cierto?, uno se mira al espejo y dice, ¿por qué Dios no hizo algo mejor?, ¿cierto? Pero bueno, pero nosotros hemos sido formados a imagen de Dios, no solamente en el aspecto físico, en lo exterior, pero en lo interior nosotros tenemos la imagen de Dios. Y sobre eso queremos entonces venir y ver cómo Dios puede ayudarnos, hermanos, para que esa imagen de Dios pueda cada vez ser más clara, ser más nítida, de tal manera que nosotros mismos seamos cada vez más parecidos al Señor y que en este caso, como decíamos al principio, nuestros hijos puedan ver en nosotros la imagen de Dios y ellos quieran ser también conforme a la imagen del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Dice el Señor, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Dios le dio al hombre una facultad de señorío, de dominio, de autoridad, que se perdió, ya todos sabemos, por causa del pecado. Pero nosotros estamos en terapia de recuperación. Nosotros estamos recuperando todo lo perdido. El Señor nos ha traído nuevamente a Él para que seamos hechos a imagen del Señor y recobremos toda esta autoridad, todo este señorío, todo este dominio que el Señor nos había dado al principio. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Si estás en estrechez, en el ámbito que sea, Dios no te llamó a que estés ahorcado, que estés siempre, siempre ahorcado, ahorcada, siempre ahogada, sin poder tener esta libertad de vivir expandido, de vivir en esta expansión del Señor, de vivir en este respiro y liberación. Que el Señor nos ayude a levantarnos, a resplandecer, como dice el profeta, levántate, resplandece, ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Gloria al nombre del Señor.